Ok, ahora sí, hermanos, es una bendición tener con nosotros al hermano Jesús Estrada, pastor allá en la ciudad de Querétaro. Tuve la oportunidad de estar ahí hospedado en su casa en estos días pasados del retiro pastoral y fue una tremenda bendición poder encontrarnos como consiervos, como hermanos en aquel lugar. Y bueno, ahora que estoy acá, digo, ¿por qué será que me la he pasado mucho tiempo durmiendo? Bueno, es que allá nos desvelamos, ¿verdad? Pero qué bonito, ¿no? Poder compartir momentos preciosos que Dios nos ha dado en la obra del Señor. Así que adelante, hermano Jesús, Dios te bendiga y te use. Predíquenos, enséñanos la palabra de Dios. Bueno, hermano, primeramente, gracias por la invitación, de verdad. Cuando me escribiste haciéndome la invitación, hermano, me llené de regocijo y más también, bueno, aparte de tener la bendición de abrir las Sagradas Escrituras y edificarnos en su bendita palabra, pues la amistad, hermano Elías, la amistad de años, ¿verdad? Que el Señor nos ha permitido tener, recordando a tu papá y viendo su ejemplo, y yo en aquellos años muy chavo, viendo a aquellos grandes hombres, ¿verdad? Cómo se conducían y tomando ejemplo de ellos. Y ahora, pues, aquí estamos, hermanos míos, para continuar el ministerio que el Señor nos ha dado y compartir la bendita palabra del Señor, edificándonos unos a otros, como dice su bendita palabra. Así que en esta tarde, uno de los temas imperativos que encontramos en estos días es en cuanto a la familia. Tanto la pandemia como todos los sucesos que encontramos en la bendita palabra del Señor nos indican que uno de los blancos que tiene nuestro adversario es la familia. Si la familia empieza a disolverse, si la familia empieza a flaquear en los principios espirituales, entonces, hermanos, la iglesia que está formada por familias salvas, no solamente la familia empieza a sufrir, sino la misma iglesia empieza a sufrir los estragos, ¿verdad? De ese asedio que tiene nuestro adversario. Y en esta tarde, hermanos, quisiera compartir con ustedes acerca de la adoración familiar. ¿Qué es la adoración familiar? Por principio de cuentas, la palabra adoración la encontramos por primera vez. Sí, ¿no? Sí. Podemos apagar los micrófonos porque estoy escuchando. Estaba buscando entre la hierba ahí. Hice una manzana y le eché la cucharilla de moringa. Y fui comí las tostaditas con la copa de dieta y fue todo lo que comí. Con el licuado verde, cuando comí la vez. Y ahorita poquito como que comí y ahorita traía el 112. Ya, ahora sí parece que... ¿Ya? Ok, ya. Cuando menos ya aprendí la receta. ¿Verdad? Que estaba escuchando. Ok, hermanos. Bien, les decía que hablar de la adoración en la palabra del Señor es muy apasionante, hermanos. Es muy hermoso. Y les decía que la palabra adoración la encontramos por primera vez ahí en el libro del Génesis, capítulo 22, del versículo 14 al 17, cuando Abraham el Señor le manda a Abraham sacrificar a su hijo Isaac. No lo busquen, que conocemos la historia, ¿verdad? Pero quería decirles que esta es la primera vez que encontramos en la palabra del Señor la palabra adoración. Por lo tanto, hermanos míos, la adoración es la actitud, la intención interna del corazón del hombre para obedecer a Dios, para amar a Dios, para estar sumisos, ¿verdad? A su servicio. Realmente esto es la adoración. En una ocasión, no sé cuándo, tuve la oportunidad de escuchar a un pastor decir, ¿cuál es la diferencia de la adoración y la alabanza? Y él decía que la adoración va unida estrechamente con la alabanza. Y yo diferí un poco. ¿Por qué diferí un poco? Porque
La adoración, hermanos, la adoración es una, como yo les decía hace un momentito, es la intención interna del corazón del hombre. Y cuando esa intención en el corazón del hombre está la adoración, entonces nos invita a la obediencia, nos invita a amar a Dios, a estar bajo su misión y el servicio de nuestro Dios. La adoración debe ser la base en la verdad escritural, en la verdad de las sagradas escrituras, y no en nuestra propia opinión o conceptos que tengamos de Dios. En una ocasión, el Señor Jesucristo, llegando de una travesía, llega a un pozo y se sienta y empieza a tener una entrevista con una mujer. La Biblia le llama la mujer samaritana. Ustedes recordarán allí en Juan capítulo 4, donde empieza un diálogo interesante entre la mujer y el Señor. Y la mujer empieza a exponer sus conceptos en cuanto en dónde se debe de adorar. Y el Señor habla con esta mujer y le dice estas palabras, le dice: mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque es necesario que le adoren. Dice el versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, porque tales adoradores busca que le adoren. El pueblo de Dios, tenemos los conceptos tan directos en cuanto a la adoración, porque la misma palabra de Dios nos indica quiénes son esos verdaderos adoradores. Los verdaderos adoradores, hermanos, cuando tenemos tres conceptos muy claros en cuanto a nuestro Padre Celestial, cuando lo tenemos esas tres cosas bien claras y definidas en nuestra vida, entonces usted y yo vamos a ser esos verdaderos adoradores. ¿Quién es un verdadero adorador? Número uno, cuando sabemos que Dios es omnisciente. Dios es el omnisciente. ¿Qué quiere decir? Que todo lo sabe, que Él escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Amén, hermanos? Amén. ¿Amén? Sí, el Señor es omnisciente. Y cuando nosotros entendemos perfectamente la omnisciencia de Dios, entonces el verdadero adorador va a cuidar su manera de pensar. El Señor dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. El Señor dice, por lo demás, hermanos, todo lo justo, todo lo amable, todo lo santo, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensa. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor conoce nuestros pensamientos. Y si el Señor conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, el verdadero adorador va a cuidar mucho su manera de pensar, ¿no es cierto? Va a cuidar mucho la manera en que esos pensamientos o traen gloria al Señor o blasfeman el nombre del Señor. Número dos, el verdadero adorador sabe que Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir? Que Dios está en todas partes. El verdadero adorador no solamente glorifica y honra a su Señor cuando asistimos a la iglesia, sino en cualquier lugar donde nos encontramos. Ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, ya sea en la calle, ya sea donde sea, el Señor es omnipresente y el Señor está ahí con nosotros. De hecho, dice su bendita palabra que no debemos ignorar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No podemos separarnos, ¿verdad? Porque somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que Dios es omnipresente. Y tenemos que tener mucho cuidado a los lugares donde vamos, porque no podemos decirle al Señor, Señor, yo sé que tú no puedes entrar ahí, así que espérame aquí en la puerta, ¿verdad? En lo que entro y salgo. No, hermanos. Y número tres, nuestro Dios es omnipotente. ¿Qué quiere decir? Que no hay ninguna cosa imposible para el Señor. Y cuando el hombre de Dios, cuando aquella persona redimida con su sangre preciosa, entendemos estas tres cosas, entonces esas personas son las que el Señor dice aquí en Juan capítulo 4, Dios es espíritu,
Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, porque tales adoradores busca que le adoren. Y aquí en esto, hermanos, no tiene nada que ver nacionalidad, no tiene nada que ver cultura, no tiene nada que ver otro tipo de cosas más que la identidad que tiene una persona en el momento en que ha sido redimida con la sangre de Cristo. Hablar de la adoración familiar realmente, hermanos, es un desafío. Realmente es un reto, un desafío es competir con uno a la fuerza, es no tomar en cuenta obstáculos, ni estorbos, ni hostilidades. El desafío hoy en día y en vista en lo que estamos viviendo, realmente los miembros de la iglesia debemos analizar muy bien los retos que nos enfrenta o que nos presenta el Señor para seguir adelante. Decía mi hermano Elías acerca de algo de la trayectoria que el Señor nos ha permitido tener en el ministerio. Y uno de ellos es, sí, experimentar la gran bendición de haber sido llamados a la obra misionera. Mi hermano Elías también, ¿verdad? Ha probado las mieles y prueba las mieles de la obra misionera. Y realmente, hermano, la obra misionera es ver aquellos bebés, aquella iglesia que en pañales y después cómo van madurando y cómo llegan a tal punto de que esa iglesia que empezó en sus principios ahora es ese semillero, es esa fuente del personal misionero, es esa fuente de los predicadores, es esa fuente de maestros y evangelistas. Y esto es una gran bendición. Tuvimos la bendición de estar en Venezuela y en Venezuela realmente era un desafío. Llegamos en el momento más difícil o el principio de las cosas que se recrudecieron más adelante. Llegamos en el momento en que no podíamos rentar una casa, ¿verdad? Porque Chávez, no puedo decir que en paz descanse porque no creo que esté descansando en paz, ¿verdad? Pero había dicho un año antes que cualquier persona que rentaba una casa quiere decir que no la necesitaba. Entonces, la persona que estaba rentando por mandato presidencial se quedaba de dueño de esa casa. Así que llegamos y ¿quién nos quería rentar una casa? Pues nadie, ¿verdad? Por el temor de que se las pudieran quitar. Y realmente nos enfrentamos a un desafío que, hermanos, que gracias al Señor hubo personas que vinieron a los pies de Cristo, que pudimos, o tuve el gozo de verlas y de verlos bautizarse como nos manda el Señor. Y bueno, tuvimos que regresar. Aquí en Querétaro nos enfrentamos a otro desafío porque regresamos y empezamos la obra misionera dentro de aquí de la ciudad, pero se nos atravesó la pandemia, así que ya no pudimos pagar la renta del lugar donde estábamos. Y ahorita una iglesia bautista aquí en la ciudad nos está prestando las instalaciones por la tarde para reunirnos. Y realmente es un desafío ministerial el ver que los hermanos batallan para llegar, para volverse a reunir, ahora que ha estado menguando ya esta pandemia. Y podemos ver entonces que aquellos principios doctrinales que el Señor nos ha dejado en la pandemia, en el tiempo de la tribulación o de las circunstancias adversas, es donde esas doctrinas fundamentales tienen que prevalecer. La adoración familiar. Hermanos, la palabra del Señor nos habla acerca de la adoración familiar. De hecho, la palabra del Señor en Efesios nos dice cómo deben ser los hijos, cómo debe ser el esposo, cómo debe ser la esposa. La iglesia del Dios viviente está formada por familias salvas, como les comentaba hace un momento. La adoración familiar. La adoración familiar en la reunión de la iglesia es un mandamiento. Dice Hebreos en su capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La mayoría o muchos pastores hemos llegado a la conclusión de que todo lo que está sucediendo ahorita en el mundo solamente son señales de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Hemos llegado a esa conclusión maravillosa.
a raíz de aquella inquietud que tenían los discípulos en Mateo 24, cuando le dice al Señor, Señor, ¿qué señales habrá antes de tu venida? Y el Señor le empieza a dar una lista maravillosa ahí en Mateo 24. Y entonces podemos ver, hermanos, que realmente las cosas se están acomodando de tal manera que ya se vislumbra la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el llegar a la iglesia, el tener reuniones como iglesia, realmente es un desafío. Recordemos, hermanos, que un desafío es un reto. Y dos cosas que el Señor dijo en cuanto a antes de su venida, dos cosas. Una de ellas era que el amor de muchos se iba a enfriar. Y esta es una tristeza. Como pastor, puedo decirles que es una tristeza ver hermanos que en un tiempo estaban fuertes, que estaban apoyando, ahora han tomado una actitud de como flojera, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, una de las cosas, el amor de muchos se iba a enfriar. Otra de las cosas es la apostasía, el apartarse de aquellos principios doctrinales, aquellos preceptos, aquellos estatutos, aquellos decretos en cuanto a la voluntad perfecta de Dios y el hombre redimido con la sangre preciosa del Señor, se toma una actitud como de flojera y menosprecio. Estamos viviendo ese tiempo tremendo. En una ocasión, cuando ya la pandemia empezó a menguar, yo hablé con una hermana de la iglesia y dije, hermana, pues mire, gracias al Señor, ya vamos a empezar otra vez a tener nuestras reuniones presenciales, así que a prepararnos, hermana. Y dice, ay, pastor, sí, otra vez a vestirme y otra vez a ponerme zapatillas. Y yo le decía, hermano, debes de regocijarte, ¿verdad? En lugar de escuchar la queja, yo dije, no, se va a alegrar la hermana. Wow, hermanos, qué tremendo, ¿verdad? El vestir a los niños, el arreglarse para venir a la iglesia, o una enfermedad leve, ¿verdad? Que nos impide llegar a la iglesia. ¿O qué les parece esto, hermanos? Usar el día del Señor para hacer trabajos, ¿verdad? Algún trabajo en casa, algún trabajo en particular, o el clima. ¿Qué les parece el clima? ¿Verdad? Si hace calor, bueno, hace calor. Si hace frío, pues hace frío. Si está lloviendo, pues está lloviendo. Pero hoy por hoy, cualquier pretexto, vamos a decirlo, es bueno para no asumir nuestra responsabilidad de ese mandato que el Señor dice, no dejes de congregarte, no dejes de congregarte. Este versículo 25 de Hebreos 10 termina con estas palabras, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mira, ahora sí, por favor, ¿quieren usar su Biblia? Acompáñenme, por favor, ahí a segunda a los tesalonicenses. Segunda a los tesalonicenses, por favor. Segunda a los tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a ver, hermanos, mientras lo están buscando, vamos a ver que en solo 3 versículos el Señor habla 4 veces acerca de su venida. Acerca de su venida. Si por un lado, Hebreos 10:25 dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, no dejes de congregarte, ama a tu iglesia, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dice segunda Tesalonicenses capítulo 2, leo, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar
como Dios o por Dios. Ahora, hermanos, esta porción, en los primeros 3 versículos, no habla acerca de la venida del Señor Jesucristo. Primeramente dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, los tesalonicenses tenían que saber, tenían que enterarse de la venida del Señor Jesucristo. Y después sigue diciendo, y nuestra reunión con Él, obviamente en su venida. Versículo 2, no os dejéis mover tan fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Una vez más, nos está diciendo que el Señor ya se acerca. Y versículo 4 dice, porque no vendrá, el Señor no vendrá tristemente sin que antes se manifieste la apostasía. 4 veces el Señor nos habla acerca de su venida. Ahora, hermanos, para este entonces, algunos hermanos de la iglesia primitiva ya se habían como desanimado. Y ya entre algunos de ellos decía, pues el Señor, todas las cosas permanecen como antes. Y sus promesas, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, les dice, miren, hermanos, tengan paciencia. El Señor no retarda su promesa, según algunos de ustedes la tienen por tardanza. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, hermanos, en el primer siglo ya había hermanos nuestros amados que decían, pues, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Ya han pasado años, pero ¿saben una cosa, hermanos míos? Una de las maravillas que el Señor les dijo a sus discípulos en Mateo 24 es que antes de su venida, este evangelio se iba a predicar en todo el mundo, en todo el mundo, en todo el mundo. Y saben, hermanos, Dios ya sabía acerca de los adelantos en cuanto a la comunicación. Y déjame decirte, hoy en día, la iglesia está haciendo mucho más que cuando la iglesia estaba reuniéndose presencialmente. Ahora podemos predicar por Zoom, ahora podemos predicar por YouTube, podemos predicar por Facebook, y personas no solamente de nuestro país, sino pasando las fronteras, hermanos, están escuchando la bendita palabra del Señor. Cuando menos en nuestra iglesia que estamos predicando por YouTube y Facebook, de verdad es sorprendente cómo una cantidad tremenda de personas escuchan la palabra de Dios. Y el Señor dijo, Él no vendrá sin que antes este evangelio se predique en todo el mundo. Y esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Ahora, la palabra del Señor entonces nos habla acerca de su venida, pero también dice este versículo 4, el cual se opone. Versículo 3 dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, hermano, obviamente, la apostasía viene cuando nosotros empezamos a distraernos. La palabra del Señor le llama el hombre de pecado. Y este hombre de pecado dice que se opone y se levanta, se rebela contra todo lo que se llame Dios. Esto quiere decir, hermano, que él odia tu iglesia. Él odia la iglesia que el Señor nos encargó para pastorear. Él odia a tu pastor. Él me odia a mí. Él se levanta y está en contra de todo lo que se llame Dios, hermano. Él está en contra de que tú cantes alabanzas. Él está en contra de que tú ores. Él está en contra de que tú leas la bendita palabra de Dios. Él se levanta contra todo, dice su bendita palabra, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto. Los proyectos que tenemos en la iglesia,
los proyectos para evangelismo, los proyectos que tenemos como escuelitas bíblicas de vacaciones, todos aquellos proyectos en bien de llevar el evangelio a toda criatura, Él se opone, Él se opone. Dice la palabra del Señor que Él se opone no solamente a todo lo que es objeto de culto, dice, y tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Ahora, esto realmente, si nos detenemos un momentito, esto parece que no es posible. Porque, en primer lugar, en el momento en que tú y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, pasaron cosas maravillosas. Una de ellas lo encontramos en Efesios 1:13. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia. Pablo le decía a Timoteo, teniendo este sello, el Señor conoce a los que son suyos y apártese de iniquidad. La palabra del Señor dice, inspirado por el Espíritu Santo, Pablo le dice a la iglesia de Corinto, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Habéis sido comprados por precio, glorifica a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero este versículo dice que se sienta en el templo de Dios como Dios. Se sienta en el templo de Dios como Dios. Ahora, definitivamente, la persona que tiene a Cristo como su Salvador personal, que es templo del Espíritu Santo, las tinieblas no tienen nada que ver. Pero sí, hermanos, nos puede influenciar de tal manera que podemos empezar a declinar, empezamos a descuidarnos en nuestra vida espiritual, de tal manera que la culminación de todo esto es lo que dice este último versículo. Se hace pasar por Dios. Y esa es la culminación, que a veces ya nuestro adversario, el diablo que anda como león rugiente, nos atrapa y el creyente ni se da cuenta que ya está atrapado, porque nos hemos distraído terriblemente, hermanos, de nuestra meta. El Señor dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y nos distraemos. Nuestro adversario, por esta razón, el Señor que nos conoce, nos dice que Él no vendría sin que antes, tristemente, se manifieste la apostasía. Ahora, déjame decirte, hermano, los apóstatas son aquellos solamente que hemos llegado al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que nos apartamos deliberadamente de sus preceptos, de sus estatutos, de sus decretos, de la voluntad perfecta de nuestro Dios, y deliberadamente nos distraemos. La gente que nunca ha llegado que no ha llegado al conocimiento de su bendita palabra, no puede apartarse, no puede apostatar. ¿De qué se aparta? Si la palabra del Señor no ha llegado a sus vidas, si no tienen a Cristo en su corazón. Ahora, hermanos, ¿cuál es la exhortación entonces? La exhortación ahí en Hebreos 10:25, no dejes de congregarte. No dejes de congregarte. Algunos tienen esa bonita costumbre de no dejar de congregarse. Otros tienen la terrible costumbre de dejar de congregarse. Pero el Señor dice, cuidado, ahora más que nunca, porque el Señor está cerca, porque el Señor se acerca. La gran ayuda que tenemos, hermanos, es que el Señor nos ha dejado un lugar donde congregarnos. Nos ha dejado las Sagradas Escrituras para escudriñarlas. Nos dio el gozo de la salvación para cantar esos himnos alentadores que nos llevan a la consagración. Por tanto, debemos ser ejemplo, hermano, para nuestros hijos. Debemos ser ejemplo para nuestros hijos. Mira, hermano, Satanás odia a tu familia. Satanás odia a mi familia.
Dice la palabra del Señor que nuestros hijos son saetas en manos del valiente, ahí en el Salmo 127. Es necesario que los padres desarrollemos en la vida de nuestros hijos una actitud espiritual positiva y una santa expectación en cuanto a la asistencia de nuestra iglesia. Que nuestros hijos vean que tenemos ese ánimo, ese ardor por estar en los atrios del Señor, en el templo. Es necesario, hermanos. Mira, mi papá duró muchos años en el ejército. Y de alguna manera la disciplina del ejército entró a la casa, ¿verdad? De tal manera que todos, y todavía tengo la bonita costumbre de contestar mande usted, de pedir las cosas por favor, de decir con permiso, todavía, porque la disciplina militar entró a la casa. Cuando tocaban el himno nacional en la televisión, cuidado con que te quedaras sentado, ¿verdad? Mi papá firmes y a saludar, y ahí estaba la disciplina militar. Pero él decía que en la disciplina militar tenía un principio, y ese principio es: si no estás dispuesto a obedecer, no tienes autoridad para mandar, ¿verdad? Si no estás dispuesto a obedecer, no tienes autoridad para mandar. Y en el ejército es ese principio, ¿verdad? Se entra al ejército y están bajo sumisión de los de un grado superior, y para llegar a ese grado superior tienes que aprender a obedecer a tus superiores. En el hogar, hermano, en el hogar espiritual, tal parece que esto se aplica perfectamente. Si no estamos dispuestos a obedecer, entonces no tenemos autoridad para decirle a nuestros hijos, obedecer al Señor. ¿No les parece? Es importante, hermanos, obedecer al Señor. Mira, quiero terminar porque la palabra de Dios es tan preciosa, tan maravillosa, que la palabra del Señor para reafirmar lo que hemos estado diciendo, nos dice acerca de tres reyes. Y voy a terminar con la historia de estos tres reyes. Acompáñame, por favor, hermano, a Segundo de Crónicas, por favor. Segundo de Crónicas, en su capítulo 26. Tres reyes. El primero es Usías, su hijo es Jotam, y el nieto de Usías es Acaz. Ahora, vamos a ver acerca de estos tres reyes. Empecemos con el papá Usías. Dice versículo 26 de Segundo de Crónicas. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Sí lo tenemos? ¿Sí? Ok, perfecto. Ahí estamos, ¿verdad? Bueno, dice 26, Segundo de Crónicas 26:1. Entonces, todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en el lugar de Amasías su padre. Ahora, ahí está, en primer lugar, entonces, este rey Usías. ¿Qué pasó con este rey Usías? Versículo 4. Usías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. ¿Qué más hizo Usías? Dice versículo 5, persistió en buscar a Dios. Usías era entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, Usías prosperó. Dice versículo 5, Usías prosperó. Versículo 7, Dios le dio ayuda contra los filisteos. Allí estaba el Señor ayudando a este rey a pelear. Versículo 8, y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó la fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Dios estaba con él, porque Usías empezó bien, hermanos, empezó bien. Pero mira, versículo 14, y Usías preparó para todo el ejército escudos y lanzas y yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedra. Todo esto iba muy bien. Ahora, versículo 15, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Este era el rey Usías. Mas, versículo 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina,
porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son congregados para quemarlo, o consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Hermano, ¿te das cuenta cómo el Señor, cuando buscamos al Señor, viene la prosperidad, viene la bendición, y se hace patente en la manera en que la palabra del Señor dice que en el tiempo en que Usías persistió en buscar al Señor, Dios le bendijo, se hizo grandemente poderoso, la fama había llegado a los alrededores. Pero cuando Usías era fuerte, su corazón se enalteció. ¿Qué hizo Usías en su corazón enaltecido, orgulloso? Menospreció a los sacerdotes. Él pensó que los sacerdotes no estaban haciendo o no estaban ofreciendo el incienso correctamente. Y Usías entró en el templo para ofrecer el incienso. Y dice la palabra del Señor que entonces entra Azarías con 80 hombres, sacerdotes, varones valientes. Varones valientes. Ahora, esta expresión me gusta, hermanos, porque ahí estaba el rey, no era cualquier persona, era el rey, sí, haciendo cosas incorrectas. Y bien pudo haber, estos hombres bien pudieron haber dicho, pero es el rey, es el rey. Y el sacerdote dijo: no importa que sea el rey. Está haciendo lo que no le corresponde hacer solamente a los sacerdotes. Y entra este sacerdote Azarías y le dice: oh Usías, no te corresponde a ti quemar incienso. Miren, hermanos, ¿se dan cuenta que no le dice oh rey Usías? Le dice oh Usías. Oh Usías. No es falta de respeto, hermanos. No es falta de respeto. Pero cuando alguien no está haciendo las cosas conforme al corazón de Dios, entonces no se merece respeto. Y el sacerdote Azarías le dice: oh Usías, estás haciendo cosas que no te corresponden. Y saben, hermano, este sacerdote le dice: sal del santuario. Lo corrió. Corrió al mismo rey. ¿Sabes qué hizo Usías? En lugar de reconocerlo, hermanos, en lugar de decir: perdónenme, sí, perdónenme, creo que estoy metiéndome en lugar donde que no me corresponde. ¿Saben lo que hizo? Mira lo que dice el versículo 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes. ¿Sabes qué me imagino? La palabra de Dios nos dice esto, hermanos. Pero mira, me imagino que mientras Azarías y los 80 sacerdotes le estaban reconviniendo y diciéndole: oh Usías, no te corresponde hacer esto a ti. Salte, por favor. Bueno, ni siquiera dice por favor, ¿verdad? Salte, vámonos. Y dice la palabra de Dios que Usías tenía un incensario. Y me imagino, hermano, porque la Biblia dice que se enojó Usías. Me imagino que apretó el incensario y casi estaba para darle a los sacerdotes, y le brotó la lepra en su frente. Y dice la palabra del Señor, versículo 21. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y entonces le nace Jotam. Capítulo 27. De 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Versículo 22. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo
que no entró en el santuario. Ah, hermanos, allí estaba Jotam. En el santuario estaban los sacerdotes, aquellos sacerdotes que habían corrido a su padre porque estaba haciendo cosas que no le correspondía. Y tal vez Jotam había escuchado a su padre que los sacerdotes se habían enojado con él y lo habían corrido. Y Usías, hermanos, y Jotam tomó una actitud que ¿cuántos de nuestros hijos no toman cuando vemos algo que no nos gusta en la iglesia? Yo me porto bien, yo sé quién soy, aunque no vaya a la iglesia, pero yo sé quién soy. Y además yo sé que soy salvo, ya tengo a Cristo, pero yo ahí no me paro. Tal parece que estas son las palabras, ¿no creen? De Jotam. Él hizo lo que hizo su papá en cuanto a las cosas, pero dice, salvo que no entró en el santuario. Ya, hermanos, este hombre dejó de congregarse, dejó de llegar a pedir consejo, dirección de los sacerdotes. Y bueno, bien, entonces a este Jotam le nace su hijo, el nieto de Usías. Aquel hombre orgulloso, vanidoso, soberbio, que pensó hacer mejor las cosas que los sacerdotes. Dice capítulo 28, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Versículo 5. Por lo cual Jehová, su Dios, lo entregó en manos del rey de los asirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Ahora, hermanos, ¿te das cuenta cómo todo empezó con el abuelo? El abuelo, sí, activo, muy amable y lo que tú quieras, pero empezó a llenarse de soberbia, de vanagloria y pensó, creo que los sacerdotes no están haciendo las cosas bien, les voy a enseñar cómo se deben hacer las cosas. Y entra al santuario, ¿verdad? Y ofrece el incienso y se enfrenta a los sacerdotes. Y los sacerdotes lo corren. Y los sacerdotes le pierden el respeto. Y entonces allí está Jotam, escuchando tal vez o viendo de niño lo que le hicieron a su padre. Y él dijo, sí, yo voy a hacer las cosas que a Dios le corresponde, pero pararme el templo, no hombre, yo no me paro en el templo. Ya no llegó al lugar santísimo, al lugar santo, al santuario. Y le nació su hijo a este hombre Jotam. Y hermano, ¿ves el gran peligro y el gran daño de no asistir a nuestros cultos? Nuestros hijos ven, nuestros nietos ven, hermano, nuestra formación espiritual, y nuestros hijos y nuestros nietos nos están observando. Los mejores jueces espirituales los tenemos en el hogar. Ahí están en el hogar. Esto es terrible, hermanos míos, cuando no damos ese ejemplo espiritual a nuestros hijos. Mira, me gusta la última expresión del versículo 5 del capítulo 28. Dice, fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. ¿Sabes que cuando yo leí esta porción, lo primero que vino a mi mente es que lo batió, pero no había béisbol en aquel tiempo? ¿Cómo lo batió, verdad? ¿Cómo lo batió? ¿Fue un jonrón o qué pasó, no? Y obviamente, hermanos, pero me gusta, ¿no? Cuando dice, no, algo cuando no nos gusta, no, lo batió, ¿verdad? Pero no, hermano mío, lo que el Señor está diciendo es que derribó a Acaz, pero Acaz solamente sufrió los síntomas de lo que su abuelo había empezado a hacer.
de lo que su papá Jotam empezó a hacer. Y el Señor lo derribó, el Señor lo deshizo, el Señor lo desbarató, el Señor le hizo perder todo ánimo y vigor espiritual. Y estos hombres, la descendencia de este hombre Usías, sufrió las consecuencias. ¿Ves el por qué la palabra del Señor nos dice, no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca? ¿Sabes? Este versículo de Hebreos 10:25, en otras palabras, es, hermanos, ustedes que están ahí con el hermano Elías, ánimo, hermanos, ánimo, porque el Señor ya viene, que no decaiga nuestro ánimo. Esto es lo que está diciendo, exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, si aquellos hombres del primer siglo decían, pues todas las cosas permanecen igual, y el Espíritu Santo habla y les dice, no se equivoquen, el Señor no retarda su promesa, según ustedes ya la tienen por tardanza. Él es paciente, porque no quiere que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Y vuelvo a poner el dedo en el renglón. Las redes sociales, hermanos míos, están llegando a hogares que antes no lo podíamos concebir. La palabra de Dios está entrando a los hogares. Hoy por hoy, las redes sociales están siendo mucho por llevar el evangelio a toda criatura. De tal manera, hermanos, que miles de personas en un solo canal están escuchando la bendita palabra de Dios. Hermanos míos, no nos cansemos de hacer el bien. A su tiempo segaremos si no desmayemos. Ánimo, hermanos míos, ánimo, ¿verdad? Y así como dice la palabra del Señor, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, hermanos, yo también necesito que ustedes me exhorten. Necesito que ustedes me digan, ánimo, hermano Chuy, ánimo, ya el Señor está a la puerta. Ya se vislumbra su venida por nosotros. Así que, hermanos, ánimo, y Dios los bendiga, Dios los fortalezca grandemente, porque ustedes tienen un ministerio allá donde yo no puedo ir, pero ustedes tienen a su pastor. Ustedes están ahí para llevar y cumplir la gran comisión que el Señor nos ha dado. Mientras ustedes le echan ganas allá, nosotros le echamos ganas acá, para la honra y gloria de nuestro Dios. Hermanos míos, qué placer haber estado con ustedes. Y una vez más, hermanos, gracias, hermano Elías, por haberme hecho esta invitación y compartir nuestra común salvación, compartir las promesas grandes y maravillosas que el Señor tiene para ustedes y para nosotros. Ánimo, mis hermanos, el Señor ya viene. Pues muchas gracias, Pastor Jesús Estrada. Realmente ha sido una bendición el que hayas compartido con nosotros este pasaje de Segundas Tesalonicenses, en donde prácticamente el apóstol, ¿verdad?, está rogándonos a nosotros, sus hijos, a que no seamos movidos fácilmente de nuestra manera de pensar, como si estuviera escribiéndonos en el día de hoy. ¿Verdad? Que nada de que le creamos a Televisa, noticieros que no sé qué, ¿verdad? Ni aunque nos manden una carta, ¿verdad? Tengamos cuidado, que no seamos engañados en ninguna manera. Y realmente la apostasía ya está manifestándose. El hombre de pecado, no se diga, el hijo de perdición, ya sin vergüenza, ¿verdad? Se está manifestando y poniéndose en contra de todo lo que tiene que ver con Dios. Y pues lo estamos viendo en esta pandemia, ¿no? ¿Qué nos dijeron? La misma medios se encargaron de hacer que la gente no viniera a la iglesia, echando miedo y con órdenes judiciales y toda la cosa, ¿no? Y ya se creen hasta dioses, algunos de ellos. Sí. No se han fijado, ¿verdad? Que algunos que
tenían algunos puestos hasta dando órdenes como si fueran dioses, ¿verdad? Hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Tremendo testimonio de Uzías, un hombre que comenzó bien, pero al final se llenó de orgullo, de soberbia. Dios lo bendijo. Así es que gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos, que no terminemos mal, vamos a terminar bien. Amén. Porque no queremos que nuestra siguiente generación se vaya devaluando, y pues se vayan alejando de Dios, sino al contrario, ¿verdad? Queremos que Dios llame a nuestros hijos para servir, porque ahorita, ¿dónde están nuestros jóvenes? Se supone que nosotros los hemos instruido bien, con el temor de Dios, y ¿dónde están? ¿Están desempeñando esos papeles en nuestra sociedad? ¿Están liderando? ¿Están realmente liderando sus hogares? ¿Están capacitando a sus hijos? ¿Están siendo ejemplo? ¿Están siendo testimonio? ¿Qué no se supone que en los puestos gubernamentales deberían de estar nuestros hijos? Yo la verdad siento pena. No me gustaría que en un momento dado yo tenga que rendir cuentas a Dios y me encuentre que realmente no hice lo que estaba de mi parte. Como Uzías al final, pues se llenó de orgullo. Tengamos cuidado con el orgullo, ¿verdad? Y gracias, pastor. Vamos a orar. Realmente ha sido un mensaje que pues ha tocado mi corazón. Y hermanos, mantengamos un corazón humilde de adoración a Dios. Qué bueno por estar aquí. Me da mucho gusto. Siempre hay un remanente que está dispuesto a mantenerse fiel, sirviendo a Dios, predicando, enseñando, aun cuando todos los demás nos hacen ver como tontos, porque estamos aquí fieles sirviendo al Señor. No estamos siendo fieles al hombre, estamos siendo fieles a Dios. Amén. ¿Verdad? Y ahí está la verdadera riqueza. Padre Santísimo, te damos gracias por la bendición que nos has dado, Señor, de estar a tus pies, escuchando tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo, Señor, que ha traído convicción a nuestras vidas. Señor, entendemos que estamos en tiempos en los que necesitamos mantenernos humildes, necesitamos mantenernos fieles, Señor. Necesitamos, Señor, trabajar duro, esforzarnos, Señor, en este tiempo para mantenernos honrándote, glorificándote como tú te mereces. Guárdanos, Dios, de cualquier pizca de soberbia, Señor. No queremos, Señor, que nuestros hijos no te adoren como tú te lo mereces. No queremos, Señor, que ellos sufran las consecuencias de nuestro apartamiento, de nuestros pecados al final de nuestra vida. Queremos, Señor, realmente verlos a ellos, Señor, liderando, testificando, glorificando tu nombre. Señor, desempeñando liderazgos fuertes en sus hogares, en su iglesia, donde quiera que estén. Señor, la mies es mucha y los obreros pocos. Oramos, Señor, que envíes obreros a tu mies. Gracias por mis hermanos aquí presentes, mis hermanas. Gracias, Dios, por sus vidas. Yo sé que sus manos, su trabajo con los niños, con sus hijos es muy importante. Gracias, Dios, por mi hermano Jesús Estrada en su ministerio, en su trabajo en la iglesia. Creo que tú le cuides, le guardes, le proteges y le des salud, Señor, para que él pueda continuar predicando tu palabra consistentemente hasta que tú vengas. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Dios, por tu palabra. En Cristo Jesús, glorifícate a través de nuestras vidas y ministerios. Es nuestro deseo, Señor. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Pues no sé si hay alguna pregunta, hermanos míos. Si tienen alguna pregunta o algo. O algo que quisieran añadir. Por ejemplo, ya tomé la palabra. Porque si tienen alguna pregunta, mi esposa con mucho gusto la contesta. Sí, es lo que le digo a los hermanos, que tú tienes una minita allí en casa.
Sí, gracias a Dios. Y así se llama su esposa, Mina. Oh, Sí, Y yo tengo una amada. sí, sí. Sí. no, nada más añadir que es una bendición, ¿verdad? La palabra de Dios y ver ese ejemplo, ¿verdad? Cómo fue decayendo la generación y otra generación. Pues eso nos hace recordar la responsabilidad que tenemos como padres de guiar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y bueno, pues es un recordatorio más, ¿verdad? De estar también al pendiente y siempre con la esperanza de ver a nuestro Señor Jesucristo venir por su iglesia. Amén. Sí. Muchas gracias, hermano. Gracias. ¿O algo Gracias a Dios, hermano. ¿Quieres decir algo más, hermano? ¿Comentar algo, hermano? Sí. Sí, pues a lo mejor las hermanas quisieran saludar a su esposa, ¿no? ¿Sí está allí? Ahí Ya me está. dice. Y no es porque sea chismoso, pero dijo que. Está bien. Bueno, estamos orando por su salud. Claro que sí, hermanos. Bueno, hermano, un abrazo. Dios te bendiga y te Gracias, guarde. hermanos. Yo sé que ustedes oran por los pastores y cuando oren por los pastores, por favor, díganle, Señor, te pido por los pastores, pero especialmente por el hermano Chuy. Por eso me doy por bien satisfecho. Hermanos, qué placer haber estado con ustedes. Dios les bendiga. Cuídense mucho, por favor. Y adelante, mis hermanos. Hasta luego. Ya.